más ocultos. Escándalo público. La figura de Daniel Scioli sigue en el centro de la polémica. Ahora, el gobierno de la provincia podría exigirle que devuelva el dinero que gastó en viajes de campaña y de placer. Además, su imagen positiva sigue cayendo en las encuestas. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires le va a exigir que devuelva la plata que gastó de manera indebida para pagar viajes en avión. Esos vuelos están en la mira del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta. El tribunal tiene la posibilidad de ser lo más duro posible, incluso de inhabilitar a Scioli para ejercer cargos públicos en el futuro. La suma del costo de los vuelos observados y que Scioli facturó al Estado provincial llega a 15.550.000 pesos. Se investigan 101 vuelos. Que usó para la campaña y para asuntos privados. Siempre fue un macho cabrío, Scioli. Gisela Berger podría ser en los próximos días investigada por la justicia federal. Porque en uno de esos vuelos aparece como TCP, como tripulante de cabina de pasajeros Gisela, que por supuesto no es tripulante de cabina. Antes del escándalo, Daniel Scioli tenía una imagen positiva del 26%. Luego del escándalo, Daniel Scioli bajó a 19% de imagen positiva. Un papelón todo este episodio de Scioli con sus novias. Yo creo que lo que golpea básicamente es la credibilidad, la idea de ejemplaridad que tenemos que dar todos aquellos que de alguna manera pretendemos representar a los demás. Igual esto es vuelto chico para la política. Sí. Si empiezan a devolver todo, no queda ninguno. La verdad que sí, y todavía no está confirmado. Es una posibilidad de que Scioli tenga que devolver... Estos son los famosos viajes los de famosos campaña. vuelos, los 101 vuelos que hizo Scioli en campaña cuando era candidato del Frente para la Victoria con Zanini y con Aníbal Fernández. Sería en concepto de multa, lo está terminando de decidir el Tribunal de Cuentas, que es uno de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires. Son 101 vuelos, 15 millones... Como los dálmatas. Claro. Como los dálmatas, sí. 15.550.000 pesos. Esto incluye el vuelo a Cuba, que viajó Giselle, 1.700.000 pesos, un vuelo a Brasil, donde sacó la foto con Lula. Pero perdón, Johnny, ¿por qué Scioli? Si es un... pertenece a un... Perdón. Porque Scioli era el candidato del Frente para la Victoria. es el candidato de un partido que está en campaña, digo. Sí, pero el que usufructuó los vuelos, porque viajaba él con su equipo, era Daniel Scioli, con fondos de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Hay que ver cómo termina el culebrón romántico con de diva sombría que está teniendo en estos días, porque Scioli en ese andanivel es un genio, ¿no? Desvía hacia otro lado, hacia el lado celebrity. Y vuelvo a decirte... ¿Pensás que va a sortear este obstáculo también? Sí, hay que ver, que pasen semanas Habla después y del meses. bochorno de que su expareja saca a decir lo que dijo, Pero ¿no? fíjate lo de sueños compartidos, por ejemplo, y tiene que ver con lo de Scioli. No solamente se envileció la política, sino que la sociedad también se anestesia. Cuando saltó el cortocircuito entre los hermanos Joclender, ¿qué año era? 2011. Meses después, la sociedad votó por el 54% a Cristina Kirchner. Estaba todo claro, más que ahora, los sueños compartidos, Joclender, todo. Eso puede pasar también con Scioli. Si el peronismo es muy pragmático. Si el tipo marca en las encuestas que ahora está para abajo, porque evidentemente está en el ojo de la tormenta, pero si en unos meses está, hasta puedes seguramente competir para las elecciones legislativas. ¿Va a terminar como el final de Mujer Bonita? ¿Nos acordamos cuando Richard Gere Que él va llega en con el la auto limusina, sí. y la rescata a esta señorita, a Gisela, y va a tener un 30% duro, que tiene siempre el peronismo, que va a estar aplaudiendo ese reencuentro, porque somos capaces de aceptar eso. Ahora, los ¿qué era el Papa? argentinos, Porque era su candidato. Era el candidato Él del candidato Papa, sí. claramente. Yo lo que creo, bueno, por supuesto que ese aspecto de la historia política de Daniel Scioli, que era su candidatura siempre vinculada a estos sectores de la Iglesia y nada menos con la venia del Papa Francisco, queda absolutamente manchado por el tema del aborto. Ahora, yo digo, no seamos hipócritas, porque si le piden 1 millón de pesos a Scioli, dólares, perdón, a Scioli, yo creo que habría que revisar lo que pasa con todas las fuerzas políticas, porque es patrimonio de todos. La verdad es que, por ejemplo, el PRO fue oficialismo en la ciudad de Buenos Aires durante 9 años y es muy confuso el límite, muy finito, entre los actos de gobierno y los actos de campaña. ¿Quién te paga los vuelos en avión a vos, Lozano? A ver. Los vuelos tuyos en avión, ¿qué sé? No me lo paga nadie. No, pero a mí me pareció importante este tema de cómo esto no se repite. Yo creo que un tema es obviamente que la justicia actúe. Pero a mí me parece que atrás del tema de la corrupción hay algunos temas que no se discuten ni se resuelven
y que hace que la corrupción no tenga que ver con un solo signo político o ideológico. Y para adelante, ¿qué hacemos? Uno tiene a Lula y tiene a Colo de Melo en Brasil. Uno tiene a Kirchner, pero también tiene a Menem, con opciones ideológicas diferentes. Lo que me parece que atrás de la corrupción hay por lo menos 3 temas importantes. Uno, ¿por qué un funcionario puede hacer con su cargo lo que se le antoja? Ahí hay un problema de baja democratización del aparato estatal argentino. Este es un tema que involucra los organismos de control, pero no es lo único. Segundo, lo dijo por allí el amigo, el tema de las campañas millonarias y el no blanqueo del financiamiento de la política es una de las claves que está por detrás del fenómeno de la corrupción. En el mundo entero eso. Y eso involucra al mundo entero. Pero nosotros estamos discutiendo la reforma política en la Argentina y el capítulo del financiamiento no existe. Y el otro tema de debate es el tema de los contratistas del Estado. Eso pasa en gobierno tras gobierno y esto no se resuelve. No hay diferencia. Caputo y digamos, y Calcaterra con Báez y Cristóbal López. Para poner la reforma política la frustró, la imagen de un minuto. La frustró la oposición por favor, en el Senado, lamentablemente. Poné la tapa de noticias cuando ustedes sacaron una tapa que fue importante, pero va en línea también. ¿De quién fue la idea de poner los calzoncillos? ¿Qué tiene patito? ¿Qué tiene pececito? Te digo que no le quiero quitar el mérito a noticias, pero si ponés, yo se la pasé a Vivi el viernes, la tapa de Charlie Hebdo con el presidente que acaba de salir, el presidente de Francia, Hollande, estaba con la bragueta abierta, no tenía los pantalones bajos, tenía la bragueta abierta y su miembro viril erecto fuera de la bragueta justamente por el escándalo que tenía con ¿Vos qué querés que así lo muestren con el pene erecto? No, pero digo que no le quiero quitar mérito a noticias. Es una buena idea. Es una buena idea, es bastante Caritas de Débora Plager. Caritas de Débora Plager. A ver, tenés la... Pará que estamos con la Commodore 64. Pero bueno, tranquilo, la tesis de esa nota va en línea un poco con lo que decía recién Pablo Sirven, ¿no? Esta idea de que el kirchnerismo te crea un relato paralelo donde él intenta, donde Scioli en un momento donde se hablaba de su infidelidad, de que engañaba a sus votantes diciendo que estaba en pareja con Karina Rabolini, sin embargo, durante la campaña donde decía que la primera dama iba a ser Karina Rabolini, se iba a Cuba con su amante. Punto 1. Y creyendo que iba a tapar todo eso y la infidelidad, va a un programa de televisión y dice voy a ser papá, estoy muy feliz, y a los 2 minutos te desactivan la operación diciéndote quería que aborte. Entonces, es este título de la revista que es el último... no me acuerdo, bueno, del relato kirchnerista, el último gran ejemplo del relato kirchnerista es esto, ¿no? Es Scioli tratando de venderte una realidad paralela a la que en verdad no es. A ver, ¿tenemos la tapa o no? Sí. ¿Se baja o no se baja Scioli? Mira, hoy le preguntamos a una fuente muy cercana a la mañana por mensaje. ¿Es cierto que decidieron bajarlo de la candidatura? Le pregunto yo. Mentira, faltan 40 días, ningún espacio decidió candidatos, todo especulación. Ahí está. El último símbolo del relato de Adrián. ¿Por qué le preguntamos esto a una fuente muy cercana a Daniel Scioli? Porque el principal activo de Scioli hoy es la imagen. A ver, no tiene mucha gestión para mostrar. La gestión en la provincia de Buenos Aires creo que estamos casi todos de acuerdo en que fue de mala a muy mala, rutas, hospitales, etcétera. No tiene grandes dotes de conductor político. De hecho, fue el candidato del Frente para la Victoria sin ser el conductor de su espacio. Lo decíamos el otro día, el candidato es el proyecto, ¿no? Medio que se tapaban la nariz. Ahora, yo a esta altura te juro no puedo creer y estoy un poco hasta enojado con las nuevas camadas, nuevas generaciones. ¿Dónde está la renovación, che? La renovación política. ¿Dónde están los nuevos? Hay que ver porque Scioli construyó toda su vida a través de... Y no pasa por una cuestión de edad, pasa por una cuestión de oxigenar un poco. Scioli construyó toda su carrera a través de las revistas del Corazón y demás, y ha tenido como inclusive un rol político en hechos concretos muy secundarios. Abonado a la revista Gente, toda su vida privada ha pasado por ahí. Creo que todavía incluso estamos temprano para saber qué impacto tiene. Hoy los movimientos, por ejemplo, está todo tan incierto que Massa sufre una fuga enorme de gente que me parece que hay que tener atención y qué es lo que va a ocurrir con el peronismo. Y finalmente, por más desprecio que se le tenga, creo que muchos han tenido desprecio por Scioli y es un sobreviviente, como esos muñecos que caen para un lado, para el otro, pero siempre terminan como paraditos, ¿no? ¿Para qué tenemos un periodista? ¿Sos chino o no? ¿O argentino? Hijo de chino. Claro. Queríamos algo temático por el presidente. Sí. ¿Querés opinar, por favor? Porque sos periodista. Sí. De Scioli, ¿cómo lo ves en la campaña? Por rato vamos a estar hablando del viaje
de Mauricio Macri, pero ¿cómo lo ves con posibilidad? Porque estamos en un país que no tenemos mucha memoria de nada. Viste que nos olvidamos de todo. Recuerden que a Daniel Scioli le habían hecho una acusación espantosa de pedofilia. Muy espantosa. Sí, no se comprobó nada. No se comprobó nada y pasó, no afectó en nada su imagen. Y es una acusación pesada. ¿Crees que va a poder sortear con esto? No sé, la verdad no sé. Un poco lo que estaba pensando era, digamos, si estamos en el medio de una campaña, ¿no? Y si esto tiene ya, digamos, muy de lleno dentro de la campaña política, ¿no? Con lo que se habló de Eve y lo que se habla ahora de Scioli, ¿no? Me parece como que... la verdad que el programa es muy entretenido porque va para una punta, va para la otra. Entonces recién el señor hablaba bien que decíamos entramos en el campo de las celebridades, ¿no? De esa polémica. Y después vos habías dicho una cosa que es la que más fuerte, y es que el tema de la corrupción, lo peor es que pega en la gente pobre. Entonces podemos hablar de celebridad, pero me parece que no hay que olvidarse de eso. No, de la realidad del resultado, claro. Entonces digo, bueno, se puede hablar de no sé, anécdotas, corrupción, pero me parece que hay que ir a la corrupción más estructural, como decía Lozano, lo que hay atrás, porque si no, nada, es cáscara, ¿no? Lo que estamos hablando. A ver, que te quiero entender mejor. Sí, ¿a dónde apuntás, por favor? No, simplemente decía que quería rescatar que si algo me parece que hay que discutir de este tema, es lo que hay en el fondo, el dolor que causaban ver esas casas que veíamos hace un rato, que debería estar mucha gente ahí, deberían haber viviendo niños, y no están. Y no lo están, ¿no? Es que eso es la realidad. Después podés tener convicciones, tu relato, de un lado, digamos, son palabras. La realidad es esa. Que los fondos no llegan. Y eso lo estamos viviendo, ya lo vivimos, es más viejo. El 30%. El 32%. A ver, casi 32% de pobreza, y lamentablemente eso es pobreza, un porcentaje importante es de pobreza estructural, que es mucho más grave porque no es una cuestión de que rápidamente esa gente va a poder dejar de ser pobre. Yo creo que el fracaso de la política en su conjunto, porque esto ni siquiera solo se lo podemos achacar a un gobierno, porque también la oposición de distintos periodos miró al costado mientras cada vez se incrementaba la pobreza. Perdón, yo le doy una pregunta, Liliana sabe más de números. La situación de pobreza nuestra es una situación que los argentinos no somos capaces de remediar, porque yo cuando veo que nuestros políticos lo primero que hacen es salir a buscar inversiones, me pregunto, ¿qué pasa con nuestra imaginación? Un día me contestó un intendente del interior de la provincia de Córdoba. Le digo, ¿usted no puede conseguir que aquellos agentes que trabajan en el campo, que les está yendo bien, en ese momento les iba bien, generen un fideicomiso para dar créditos para las personas que lo necesitan de su comunidad? ¿Sabe lo que me contestó? ¿Sabe qué pasa? No les conviene, porque no son votos a favor de ellos ni van a conseguir nada. Al gobierno lo que le conviene es que pase la autopista por acá. Termino con esto. No contento con eso, hicieron la autopista de la que se van a gloria en Rosario, Córdoba. En Leones, yo les pido que alguna vez vayan y vean, porque en plena llanura, en ese entonces, el secretario de Planeamiento, el señor De Vido y Jaime, hicieron una elevación que no se explica, debe haber sido para justificar, porque si yo te digo, vos tenés llanura, ¿qué es lo seguro? Una cinta va, otra viene. Claro. No, acá hicieron un puente y abajo, no contentos con eso, le hicieron una estación de servicio. O sea, lo más peligroso, lo que no hay que hacer. Entonces, a lo que voy redondeando esto es, ¿no somos capaces los argentinos de rescatar a un 30% de conciudadanos que están en la pobreza? La verdad que la actitud mendicante de ir a pedir que vengan los de afuera, a mí me da vergüenza. Vamos al próximo informe que tiene que ver con populismo sí, populismo no. Mauricio Macri en una entrevista que da a entender esto con respecto a qué se va a votar en las próximas elecciones. Falta muy poco, poné el contador un ratito, nada más lo vamos a poner en pantalla porque faltan menos de 100 días para que los argentinos sí volvamos a las urnas. Populismo sí, populismo no, se entremezcla con el tema Venezuela también. Aquí está el informe. Cuenta la leyenda china que la Gran Muralla de más de 21.000 kilómetros fue construida para proteger a la población del peligro. De viaje por el Oriente y seguramente inspirado en esta leyenda, Macri habló de las próximas elecciones. Mauricio Macri. En octubre vamos a discutir si seguimos con el cambio o si volvemos al populismo. Para el presidente, de un lado está el civilizado cambio, del otro, el monstruo del populismo. Vos, ¿de qué lado de la muralla estás?
Los argentinos tenemos que confirmar la vocación del cambio. Vamos a volver a discutir si el cambio que hemos emprendido es algo en lo que creemos y en lo que estamos dispuestos a trabajar en el largo plazo, o si queremos volver al populismo y al aislamiento de la Argentina. ¿Cambiemos o populismo, digamos? La estrategia electoral, por lo que se ve. No es una estrategia. Yo me voy a enfrentar a los vecinos en un diálogo franco y les voy a decir, yo estoy haciendo esto. ¿Querés que siga haciendo esto? Necesito tu voto. ¿No crees que la está pasando bien la gente? No, nosotros sabemos que una buena parte de la sociedad no la está pasando bien. Ahora, sabemos que si no hubiéramos hecho las cosas que hicimos, la estaría pasando muchísimo peor. Hoy un 50% de la gente no está llegando a fin de mes. ¿Está sufriendo el pueblo argentino? Sí, claro que sí. El actual gobierno, lo califiqué como una estafa electoral. ¿Por qué estafa electoral? Porque en realidad en la campaña se dijo exactamente lo contrario a lo que se hizo. Venezuela o Santa Cruz nos muestran los costos del populismo. Si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos, el año pasado no hubiéramos tenido una recesión de 2%, hubiéramos tenido una de 8%. Argentina, como saben, ha sufrido décadas de populismo. Afortunadamente, los argentinos, todos juntos, decidimos ir por un cambio. Bueno, habló Cristina, habló Macri, hablaron todos, sí. El tema, ¿qué es el populismo, no? Hubo en Latinoamérica en estos últimos 10, 12, 15 años gobiernos de tendencia de centroizquierda o populistas. Ponerle ese nombre: Lula, kirchnerismo, chavismo, Correa, Mujica, Evo. ¿Qué tienen en común estos gobiernos? Hay como 4 o 5 puntos que tienen en común. Fuerte intervención del Estado en la economía. Algunos sacaron millones de personas de la pobreza, caso Lula en Brasil, otros no, otros dejaron una pobreza del 29%, caso del kirchnerismo. Crecimiento del mercado interno, fomento del consumo popular, pero después hay un tema que es muy complicado, que es cierto desprecio de las cuestiones republicanas, que es el intento de eternizarse en el poder, Bolivia, Venezuela, kirchnerismo, liderazgo muy personalista, muy caudillista, Chávez, Castro, Kirchner, Evo. La elección del enemigo interno, que cumple casi siempre una función de antipueblo, el FMI, los medios, los sindicatos. La nacionalización de los servicios, sea YPF, sea el ANSES, sea el agua, sea el correo. Y la retórica nacionalista, patria o buitre. Lo concreto es que algunos dieron resultado en América Latina. Yo insisto que el caso de Lula, de Dilma, es una pena que haya terminado tan mal, con tanta corrupción y con Dilma con 8 puntos de imagen positiva, y otros como con el kirchnerismo que podemos discutir si había más relato o más Una realidad. pregunta que no quiero dejar cortita, que me responda yo. ¿Con cuánto recibió Néstor o el kirchnerismo, que hablaste de pobreza? ¿Cuánto recibió del país? No se sabe porque el INDEC estaba totalmente destruido. vos sabés, en ese cuando momento. lo recibió el no, país, querido, ¿cuánto porque tenía? el INDEC estaba totalmente destruido. Vos Lo dejaron no puede como- hacer ese empalme. El INDEC puede decir que el kirchnerismo... Néstor Kirchner Está dice bien. 50... Pará, vamos a hacer una cosa, Que no puede pongamos hacerlo, la no. misma lógica para todo. Sí. Vos decís que el kirchnerismo dejó el INDEC destruido. claro. ¿Cómo sabés que es del 29%? El 29% según la UCA. ¿Y la UCA Claro. cuánto decía cuando recibió la Néstor? UCA lo que- Era el 50%, ¿no? Eso Lo lo querés que- decir. no, Recibe un no. país con el 50%, lo entrega con el 29%, había que bajarlo más aún, y decimos que hizo mal las cosas el kirchnerismo. Yo no entiendo la lógica. ¿Cuál es? Estancada la pobreza. Recibió un país con 50% de pobreza y lo entrega con el 29%. ¿Cómo no va a funcionar el kirchnerismo? Fue una medición puntual con las técnicas En de octubre, un año de crisis como fue el 54,2. 2001. Antes del 2001 no había 50% pobreza, había mucho menos del 30%. Pero ese año que hubo corralito, que hubo una serie de circunstancias Fue en catastróficas, octubre bajó del 2002. e hizo que todo suba. Fíjate, vos me dices hoy Venezuela es el 80%. Ahora, lo que yo quiero aclarar acá como populismo, Brasil no fue populista, Chile no fue populista. Argentina hoy es populista. O sea, Hoy. yo leo el presupuesto de Macri y leo el presupuesto de Néstor Kirchner y sin saber, viniendo de otro planeta, digo, son dos gobiernos populistas que despilfarran el dinero de los impuestos. Trump es Ahora, populista. A ver, sí, por España favor. es populista. A ver, primero un dato. Del 2006 al 2015, el descenso de la pobreza en la Argentina fue menor que el del promedio regional. Sí, señor. En el 2006, Argentina tenía menos pobres que Uruguay. 2015, teníamos más pobres que Uruguay. O sea que no hubo un enorme descenso de la pobreza en la época de las tasas chinas, en el crecimiento del kirchnerismo. Todo lo contrario, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en la Argentina? Yo discrepo, obviamente, con lo que decías vos de un gobierno populista, el de Mauricio Macri. El populismo, como bien dijo Johnny, es mesianismo, es cortoplacismo, es división y necesariamente, como en Venezuela, termina en la mentira. Es gasto Hace público. poco, A ver. perdón, déjame Sí, por terminar, favor. Santiago. Sí. Hace poco Vos lo incluís a Macri. echaron en Venezuela el ministro de Salud porque
se atrevió a sacar un informe diciendo que incrementaba la mortalidad infantil en Venezuela Pero eso es por incremento de la autoritarismo. pobreza. O sea que necesitan de la mentira para sobrevivir. Nosotros hoy, y esto es cierto, en el gobierno de Mauricio Macri tenemos el gasto social medido por PBI más alto desde 1980. Pero eso es necesario. Lamentablemente es necesario por lo que recibimos en la Argentina. Para que la tenemos a Sabache, que es venezolana, y obviamente cuando se piensa, cuando el presidente habla de populismo, directamente se nos viene a la cabeza a la imagen de lo que está pasando en Venezuela. Te escucho. Sí, el populismo destruyó mi país. Se fracturó en dos, el odio se incrementó. Hoy tenemos 82% de pobreza, un 92% de impunidad, la corrupción a su más alta expresión. De hecho, acaban de Madrid de atrapar un barco venezolano cargado con 2 toneladas de cocaína. Esto acaba de pasar. Tenemos un narcoestado, un país totalmente dividido, una dictadura, no hay libertad de expresión, 3 millones de personas comiendo de la basura. O sea, ¿y por qué siempre ligas esto a nuestro país? Porque a lo que acá, podría haber pasado acá. Sí, sí, totalmente. Siempre lo digo que hay... A ver, Irán financió muchas campañas de la región, muchas. Y entre ellas está la Argentina. No, bueno, hay que ver. Ecuador, Nicaragua, Bolivia, todos los que estaban pegados al régimen castrocomunista. Yo siempre repito que toda esta idea de atrapar Latinoamérica viene del castrocomunismo de Cuba y es mucho antes de Chávez que esto está planeado desde el Foro de Sao Paulo. Y ellos han aplicado sistemáticamente sus mismos condimentos de populismo, de división, de destruir el aparato productor de un país. No esto es caldo de cultivo para ellos. Sí, está Lucía Gallino, que es periodista y documentalista argentina sobre Hugo Chávez. Sí, Lucila Gallino. Lucila, perdón. Bueno, mucho gusto. Yo respeto mucho a la señora venezolana y quisiera también expresarme porque soy una de las primeras periodistas que ha ido a Venezuela a cubrir no solamente las más de 14 elecciones, sino a estar desde los primeros inicios, porque sabemos que antes del año 99, antes de que Chávez asumiera el poder, muy pocos de los que estamos aquí o la gente que nos está escuchando sabía mucho más de Venezuela que la Isla Margarita o la Miss Venezuela, etc. ¿Cuándo empieza Venezuela a hacerse famoso? Cuando Chávez en el discurso en las Naciones Unidas empieza a proclamar sobre la soberanía y sobre la independencia de nuestra América. Entonces, me parece que usted ha mezclado narcoterrorismo, el 2 millones de no sé qué, ha mezclado muchos temas que hay que ver de dónde ha salido esa información, porque recordando, y muchas veces he sido invitada a hablar sobre la muerte de Chávez, el diario El País ha sacado en forma manipulada una foto de Chávez, si no se acuerdan, entubado, Chávez que no era, por supuesto, estas situaciones de alto impacto de los medios de comunicación ha generado una situación totalmente anómala y esto pasa en muchos países del mundo. ¿Por qué no hablamos de México, por ejemplo, de los desaparecidos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y estamos todo el tiempo hablando de Venezuela? Lucila, pero esto es invento de los medios, esto es una... No es invento de los medios. Los medios son parte de un terrorismo mediático y son parte de un instrumento para desestabilizar nuestros países. Yo no puedo ser la vocera ni firmar una carta documento en defensa del chavismo. Sí conozco y tengo humildemente algo de autoridad porque soy una de los periodistas que más he estado en Venezuela y lo he visto con mis propios ojos. He estado en Venezuela la semana pasada. Sí, mi amor, pero permiso. Y he estado también, un momento, lo que quiero decir es que van por Venezuela. A ver, nosotros, escúchame un momento, si quieres te hablo con acento venezolano, mi amor. ¿Quién va por Venezuela? Lo que te quiero decir, va por Venezuela, sabemos que en las pocas semanas que vienen, perdón, yo te escuché, las pocas semanas que vienen, Venezuela está siendo terriblemente afectada, más allá de todas las críticas que pueda hacer. Tengo muchísimos amigos venezolanos, cineastas, gente súper talentosa trabajando acá de mesoneros en los bares de Buenos Aires y nosotros los argentinos nos estamos enriqueciendo con la riqueza de tu país porque ustedes son gente maravillosa. Los venezolanos es un pueblo extremadamente corajudo y nos han enseñado con la historia de Bolívar y todo lo demás. La retórica bonita que nos enseñaron. Muy educada. Gente espectacular. El Caribe es otra cultura mágico ancestral. Nosotros nunca los entendimos. Sí, ¿pero por qué están así, Lucila? Mirá están así porque han cometido errores garrafales, porque se han equivocado en la economía en una economía
paralela, etcétera, etcétera. Hay un grado de corrupción muy alta, hay muy pocos funcionarios que estén presos. He conocido y he entrevistado a señora venezolana y le hablo con sumo respeto porque a mí me duele profundamente lo que pasa en su país. Y yo he dejado muchos años de mi vida como periodista y he hecho una de las primeras entrevistas a Chávez. De hecho, he traído material porque he hecho un documental que salió en el Festival de Cine de Berlín en el año 2005. Para mí es un momento, para resumirles, muy importante dejar en claro 3 temas. En primer lugar, Estados Unidos no va a perdonar a América Latina porque, como decía José Martí, los Estados Unidos parecen estar condenados por la historia a plagar de miserias la América Latina. Y esto yo lo aprendí en su país, no en el mío. Claro, porque ese es el discurso. Entonces, le termino. Yo creo que lo que hay que tener claro y lo que es importante debatir hoy, más allá si hay papel higiénico o no, que es lo que se viene discutiendo en mi país hace 15 años, por favor, es el grado de nobleza y de fuerza que tiene ese pueblo venezolano que Chile, lo que pasó en el 72, no existe con lo que está pasando en el pueblo venezolano. Es tremendo. Y la oposición también, porque hay mucha gente que sale a las calles que no es fascista. El fascismo era nacionalista en Alemania, señores. Tendrán métodos fascistas, pero hay mucha gente de la oposición que está peleando porque no tiene para abastecerse de comida. Hay muchos conflictos, sí lo sabemos, pero nadie quiere que intervenga el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges? Pero Cuba sí. Lo primero que hizo, cuando la Asamblea, cuando declaran la Asamblea Constituyente, ya termino, cuando declaran la Asamblea Constituyente, Julio Borges se fue al Pentágono a hablar. Sí, mi amor, pero déjame explicarte, te agradezco el concepto de los venezolanos, pero déjame decirte que hay 350.000, más de 350.000 asesinatos. Yo no soy fanática de nada. No soy ni madurista, ni chavista, ni kirchnerista, ni macrista, ni nada. Soy un ciudadano venezolano que tuvo que dejar su país porque el señor Chávez hizo un golpe de Estado el 4 de febrero del 92, cuando esta señorita denunció que él me quería también comprar para unirme a su movimiento. Yo vi cómo ese señor mató gente. Jamás hubiese votado por él. Hay fotos y documentación del entrenamiento de Chávez en Cuba. Entonces, siempre el castrocomunismo necesita su enemigo imperial. Y también su enemigo interno, que en este caso mire, señora, me parece muy básica son los ciudadanos. Su intervención. Usted está hablando de una cosa personal individual. No, estamos hablando de política. Te estoy describiendo. Yo no le digo que a mí me secuestraron, sí, porque no puedo hablar de mí. Desde mi vida. Yo soy venezolana, mi amor. Sí, yo pero tuve que exiliarme por eso. En primer lugar, en el año... Yo tuve que exiliarme pero por no eso. es así. Si quiere hablamos del golpe de Estado. Ya yo estoy. Pero podemos hablar de una insurrección militar. Yo la verdad que nunca, es la primera vez en Intratable que escucho una cosa tan larga y no entiendo nada. Ah, qué bueno. No entendí nada de lo que dijo. Me pareció que evadió el problema más serio, que es la violación que en este momento hay de los derechos humanos de la gente, la cantidad de muertos que está habiendo en las calles, la gente que no se le deja, las movilizaciones, que son movilizaciones, que no están funcionando, la escasez de alimentos, el hambre que está padeciendo la gente, y eso no es un error, que se equivocaron y hicieron las cosas mal. Esto es la consecuencia de una política realmente absurda. Mire, señor, yo usted lo escucho todas las noches y no lo entiendo una sola tampoco. vez. Y mira que me costó no interrumpirla porque daba ganas de interrumpirla. Y yo no la interrumpí. No, perdóneme, usted espere que yo termine. Tenga el mismo respeto que yo tuve por usted. Tenga el mismo respeto que yo tuve por usted. Yo no la interrumpí ni una sola vez. ¿Qué dijo que no entendió nada de lo que dijo? Bueno, no lo entendí. No entendí porque me pareció que estaba dando cuenta sin pero permítame terminar. ¡Pone orden! ¿Cómo va a decir que no entendió nada? Yo tampoco te entendí. Yo creo que eludió el problema principal, que es lo que está viviendo en este momento la gente de Venezuela, que no es solamente el problema del hambre, el problema de que no tienen lo del papel higiénico, es casi te diría metafórico. Pero el problema más serio que hay es la falta de libertad, la cantidad de presos políticos que hay, la cantidad de gente que está detenida, la cantidad de gente que muera. Y eso es realmente... Cuando el régimen no puede resolver su problema, lo único que puede hacer es reprimir. Y lo que está pasando en este momento en Venezuela es una cruel, terrible represión como nunca antes se vio. No, yo lo que digo es, respeto muchísimo la postura y la información que se da acá. Yo estoy muy preocupado por la cantidad de muertos que tenemos. Ya tenemos 41 muertos en el último mes y la gran mayoría que se ven son productos de la represión tremenda
del gobierno de Nicolás Maduro, que te están tirando con los tanques a matar. Entonces me llama la atención como un gobierno que supuestamente era bolivariano, progresista, de izquierda, inclusivo, termina apuntando a matar a los que piensan distinto. 1.700 personas arrestadas, Santiago, en el último mes. 183 presos políticos. Capriles no puede ser más político por 15 años. Ahora Maduro propone la reforma de la Constitución. Hoy, por desobediencia, Nicolás Maduro pretende reemplazar a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Son un montón de cosas que voy a decir. Podemos discutir el modelo, podemos discutir el primer chavismo, podemos discutir la nacionalización de petróleo, todo eso es discutible. Cuando tenemos 41 muertos en un mes, hay algo que se fue de las manos. Bueno, primero, vos dijiste hace un rato, antes de que yo empiece a hablar, de los políticos que se eternizan en el poder. Ahora, nosotros tenemos una mente tan colonizada que no cuestionamos cuando Roosevelt se eternizó en el poder o Angela Merkel. Sí nos llama la atención cuando tenemos presidentes en Latinoamérica que quieren reelegirse. Ahora, ¿qué es lo que nos importa? Estoy en contra de todas las bueno, reelecciones pero eternas, Angela Merkel... a mí me gusta que, por favor, si me preguntás a mí, me gusta la que haya alternancia es símbolo de democracia, Para y mí eso sí. lo aprendimos. Para mí, bueno, cuanto eso es más lo que nos alternancia, enseñaron no es símbolo. en Bueno, una eso fórmula colonialista. La de alternancia no es símbolo de democracia, y Y esto la no también alternancia sí es símbolo de democracia. yo lo escuché a usted cuando No, pero me habló. interrumpió, ¿se acuerda? Por favor, no me interrumpa. Sí, por favor. Lo escucho Adelante. todas las noches y Bueno. tampoco lo entiendo. Adelante. Bueno, lo que quiero decir es que... Tiene razón la señora. Sí, y tengo que escuchar muchas cosas que se dicen en Venezuela de gente que nunca ha estado en Venezuela, por favor. Vayan, tómense un avión Bueno, y vayan a Caracas. Yo no soy Hagamos una pregunta. Yo fui a Venezuela, Lucila, Yo porque varias desde veces. acá, desde Buenos Aires, la verdad que hablar de Venezuela, ¿viste? Como hablar de Claro, Cuba. todos Te hago saben, una nadie fue. consulta. Al final estuvieron todos más en Venezuela que Te hago Azabache. una consulta, te hago una consulta porque es fácil hablar desde aquí con Gracias. tanta comodidad. ¿Qué números diferentes manejás vos a los que maneja la señora Azabache con 82% de pobreza? Una mortalidad infantil brutal, le pegaron una patada al ministro por hablar, lo sacaron. Y que hay tanta gente que come de la basura y que Maduro tiene 8 Sí, puntos lo de he visto. popularidad. Te voy ¿Qué a datos decir, tenés vos que Tengo, vas tengo a datos Venezuela? de nuestro país que incrementó la mortalidad también, pero nadie lo dice. Bueno, pero eso no empata nada. Decilo, Lucila, Perdóname, eso no una empata. cosa. Decilo En que Arabia quieras, Saudita, Sí. Venezuela es el primer país petrolero que repartió sus ganancias entre los que menos tienen. Eso está clarísimo. Que hoy se haya incrementado la pobreza, sí, que lo hizo. Nadie puede negar las políticas sociales que ha hecho Venezuela en los últimos años, teniendo el barril de petróleo muy alto, sí, pero sí lo ha hecho. Hay muchísimas misiones sociales que reconoce, inclusive la UNESCO y las Naciones Unidas reconocen... Danos algún las dato, no tasas te de pierdas. Porque no, si no, datos dame algún concretos, dato. te digo De ahora, datos algún dato de concretos. Sí, de ahora, no de antes. Te digo datos concretos. Hoy, Te pobreza. digo datos concretos. Por favor, chicos, de uno, Hay sí. una tasa de analfabetismo Hoy. muy importante que Sí. se ha declarado por Naciones Unidas. Te doy datos importantes. Y además, ¿Pobreza esto del cuánto? 82%, a mí no me consta, no sé dónde vas a sacar tus estadísticas, pero Son te diría estadísticas. que sí tengo que reconocerte porque yo no soy jueza ni me paro en el Coliseo Romano a decir si Venezuela está bien o mal. Sí tengo que decir que ha sido un intento político como el que has tenido que ver todo este ciclo de gobiernos progresistas que no ha terminado. No hay que declarar como ¿Hay si son los comida? 90, ¿Hay medicamentos? estamos en el fin de la ¿Hay historia. comida, hay Perdón, yo quiero hablar medicamento? de lo macro de la política, no de del Sí, pero papel hay gente higiénico. que está No, papel muriendo. higiénico, No, hay hay gente que que usar, está mi muriendo. amor. Hay gente que Mi se amor, está muriendo en mi amor, Colombia pero tú también, puedes pero vamos a hacerle hablar de lo un macro. microanálisis a una madre que ha perdido a su hijo. El domingo pasado los ancianos de la tercera edad salieron a marchar. ¿Y qué hizo el régimen? Bombardearlos Es con tremendo gases lo que está pasando en tu lacrimógenas. país. Salieron las madres. Pero yo te invito a Hay tomar 40 de acá, muertos. te invito a tomar no me puedes un decir Buchanan 12 el y análisis charlamos de macroeconómico. Venezuela. Eso De a díselo uno a por las no mujeres y a los hombres que están muriendo en Venezuela. ¿Entiendes? Yo pertenezco a un movimiento que se llama Artista por Venezuela, donde hay un montón de comunicadores de los más prestigiosos de Venezuela y periodistas, que con muchísimo gusto te los presento. De ahí saco todos los datos que te estoy diciendo hoy, verificados. No digo un dato que no sea verificado, porque lo aprendí, porque lo tuvimos que aprender, porque ni siquiera tenemos televisión. Yo admiro a los periodistas hoy en día. Digo, wow, si no hubiese sido artista o publicista sería periodista,
porque la verdad a ustedes es que le debemos que se sepa el horror que está viviendo Venezuela, para que no lo cometa ningún país de la Yo he región. visto gente comiendo de la basura que no lo he visto en 15 años. Te voy a decir lo que estoy de acuerdo contigo. ¿Cuándo estuviste, Lucila, vos? Yo estuve el 29 de abril, el día de la marcha. Vi un país sitiado, no podías transitar de un lugar al otro. O sea, todo eso lo leemos todos los días. Yo estoy de acuerdo con vos, te invito a tomar, si querés, un whisky en Buchanan 12, no sé qué te gusta cuando salgamos de acá. Yo por Venezuela estoy contigo, amiga, y bienvenida a nuestro país. Lo que te quiero decir es que todos estamos sufriendo por Venezuela. Ahora, a mí me parece que el debate, y te agradezco tu invitación, porque estamos hartos de lo que dice Clarín y La Nación todos los días. Gracias a Dios existen las redes sociales y existen también parte de la oposición, como te digo, que manifiestan otra cosa. Ahora, yo tengo algunos referentes de periodistas internacionales que son los que a mí me gustan, como Pedro Briguer, Atilio Barón, que son mis maestros. Quizás a muchos de ustedes aquí no les guste, pero son los que hablan de política internacional. En nuestro país, en los últimos meses, se dejó de hablar de política internacional. Ahora, Lucila, vos sos Ahora periodista, nos quieren ¿verdad? incluir al nuevo mundo. Nosotros ya estábamos inmersos en el mundo, con Rusia, con China, con todos. Y te voy a decir una cosa, yo particularmente no defiendo el gobierno anterior que se acaba de ir. Pero sí quiero reconocer algo. El gobierno anterior hizo una gestión de política exterior extraordinaria, porque coincidieron en un momento de la historia, y esto nadie que los presentes podemos negar, porque a nosotros nos han prohibido, nos han eliminado la posibilidad de conocernos a través de nuestros propios ojos. ¿Qué es lo que ha pasado? El único canal por el cual nos enteramos de lo que le pasa a un país hermano es a través de quizás Telesur, que ahora no se puede ver más. Lo sacaron de la grilla, Ahora, Telesur. sacaron de la grilla, bueno. El TDA lo sacaron de la grilla y de algunos cables A mí me también. parece que es muy Pusieron magos interesante, más semientes. allá de la Sí, pero es cuestión que Telesur Venezuela está es mal o el no, canal del régimen. de que Claro. defendamos Telesur es ciertos un- intereses no, de es quienes un nos buen canal pagan, a la ¿ok? vez. Porque No es acá así. también hay mucha gente que le pagan por decir ciertas cosas. ¿Qué? ¿Qué cosa? No, no digo acá, no digo acá. En Argentina. No, es ofensiva. No se sientan con cola de papa, no salten. Primero, me enrolo en el gremio de los que no te entienden. Me enrolo en el gremio de los periodistas que no hacen golpe de Estado. No entendés Vamos nada y todavía, no podés hacer Lucila. entender nada. Y decís que escuchás y no entendés lo que es No coherente dije con lo que acá, vos hablás. dije en Argentina, no te importa. engranes, Luis Beldes, si No, vos no me haces engrano, política ¿sabés qué? internacional. ¿Sabés qué Y no pasa? fuiste a Tengo un Venezuela, discurso mi del amor. siglo XX donde ves conspiradores por todos lados para no ver la realidad de la masacre. Mira, Lucila, fuiste lo menos clara, lo menos expresiva. No Nunca me se va- te entendió si no, justificabas bueno, vos o no no la entendiste. muerte. Hablaste del programa ese que levantaron que nos costaba una fortuna por año porque Argentina tenía que poner plata en ese canal, en un canal que lo veían solo los bolivarianos. Era un canal de propaganda de Venezuela que le costaba a ¿Vos fuiste Argentina. a Venezuela alguna vez? Sí, fui. Perdón, ¿Qué Lucila, tiene yo que ver tuve con vuelo qué de- tiene que ver con lo que estoy hablando? Estoy defendiendo ¿De el qué gremio estás periodismo. hablando? O sea, para hablar lo que vos hablaste, tengo que ir a Venezuela. Pero no hablemos de cosas Yo estoy hablando de periodismo. el Estás asunto- ofendiendo periodismo. El asunto del populismo, porque el informe el populismo es muy sencillo. Cuando no le llueve la plata del cielo, se llame petróleo con buenos precios o acá la soja, porque siempre cuando se habla de cómo recibió Néstor Kirchner el país en 2003, hay un triángulo en las Bermudas entre 2001 y 2003 que se llama 2002 y que era Dualde con Lavagna. El Lavagna se quedó con Kirchner hasta 2005. Cuando los commodities ya no ingresaron plata en cantidades a raudales, se acabó todo el kirchnerismo. Bueno, Desde sí. ese momento a pedal, Es con el alambre, atando así. Y lo mismo que pasa en Venezuela. Cuando tenían los precios bárbaros del petróleo, Más de el populismo Igual anda. eso No funciona. funciona, no funciona. Quiero volver Es a clave algo. eso. Mira, acá podemos discutir lo que opinamos. Hay gente que está, hay gente que no, hay gente que opina de una manera o de otra. Ahora, la realidad y la postal No de hay que Venezuela es mentir. una que la que estamos viendo Claro. hoy. Sí, pero salgamos A ver, del- por del- favor, Chicho, sí que estás viendo la palabra. A mí me preocupa, en primer lugar, si hablo del principio de no intervención de los estados. Segundo, la preocupación por Venezuela, como solidario latinoamericano, no puede dejar de preocuparme. Me preocupa acusaciones como la que hace la señora periodista de que hay gente que le pagan para hablar. A mí no me paga nadie. Supongo que será Nadie. que le pagan para hablar lo que se le ocurra, no con alguna tendencia. Yo creo que
todo esto agiganta la división que existe en nuestro país y que existe en Latinoamérica. ¿Pero era un Y espejo no para nosotros buscamos- Venezuela, sí o no? ¿Cómo? ¿Era un espejo para nosotros Venezuela, sí o no? Totalmente. ¿O era simplemente una nación amiga que no tiene nada No, era. común Yo con- creo- Fue un con espejo, nosotros? fue un Yo espejo creo para que el gobierno. espejo- A ver, yo creo recuerdo que- para yo el. creo que Si me el permitís, espejo pues. es la provincia de Santa Cruz. Oh, ¿ves? Ahí El empieza a espejo de lo repetir. que le pasa en la provincia de Santa Cruz, Pero es que- porque la conozco, Brancatelli, porque me tocó trabajar para que Kirchner asumiera, y asumo la responsabilidad hasta el día 20 de su mandato, que tuve el disgusto personal con él en el despacho presidencial cuando me ofreció cosas que no me interesaban. ¿Qué? Y a partir de ahí, lo que hay que reconocerle a Néstor Kirchner ¿Qué te ofreció? ¿Qué te es ofreció? que Porque- cuidaba, ¿Qué? hay pocas cosas para reconocerle, pero hay que, que cuidaba el superávit fiscal. Sí. Yo quiero saber a dónde vamos ahora con déficit fiscal, con inflación, con el dólar bajo y endeudándonos para gasto fijo. Esto ya lo viví con Martínez de Oz, esto ya lo viví con Garay. No hay otra solución para mezclar los problemas reales de la política que juntar los puntos en comunes. Cada partido que juegue por sus colores, el otro se le va a poner en la otra parte y vamos a seguir con la grieta. Y seguimos rumbo al abismo. A ver si, Azabache, por favor, sí. Mira, Santi, yo no sé cómo transmitirles el grado de peligrosidad de lo que es Venezuela. Venezuela, como te dije antes, está gobernada por Cuba, por Raúl Castro. El hombre de Cuba que está en Venezuela, que es el títere, es Maduro. Tarek El Aissami, el vicepresidente, es hombre de conexiones con Siria e Irán y con el terrorismo. En Venezuela hoy hay bases iraníes que se alimentan del uranio de Venezuela para hacer bombas. Yo no sé cómo expresar el alerta que debe tener no solamente Argentina, el mundo con lo que está pasando en Venezuela. No solamente por los muertos. ¿En qué ciudades hay bases iraníes? ¿Puedo? Azabache? Porque acá, Hay, acá en Venezuela estamos hay diciendo bases. cosas En el Amazonas. de tremendismo que terrible. creo que No, es está- peligroso lo que estamos Sí, pasando. igual para más allá del tremendismo es en No, imagen. por ¿eh? eso, Una cosa es mirá, la crisis pero puedo social, parar, claro. Rodis, déjame hablar un minuto Sí. porque si no, Sí. me parece que la señorita Azabache vive en la Guerra Fría y de ahí no la podemos sacar. La Guerra Fría terminó y el mundo es más complejo de lo que su análisis es más complejo. Claro. En todo caso, convengamos que Cuba está desesperada porque le está faltando el petróleo venezolano. Y estamos en un problema. No vamos Natalia tiene muy su lejos. familia allá. La señorita Azabache, Natalia, Lucila. lo que tiene a Azabache su dice no es familia cierto. en Venezuela. No, tiene a su creo que familia en Venezuela. exageran. Creo que, primero, que no hay pruebas de que Irán realmente haya financiado la campaña de Cristina Kirchner, aún con todos los déficits. Para que Natalia hubo. diga eso, tome usted proporción de la mentira, ¿no? Pará. Segundo, me parece que Lucila duele, es verdad, a la izquierda le duele su propio fracaso, pero me parece que estás confundida y que en tu ironía, que yo te he estado viendo, te he estado Por la viendo izquierda. mucho, y creo que te Nos duele vimos, seguramente cuando que eso fuimos a sea Bolivia, una... Realmente a mí me parece un régimen cívico militar y todo el encanto de Chávez, que es fruto del fracaso de partidos tradicionales que se llevaron todo el petróleo de Venezuela antes de Chávez. Mirá. Verdaderamente la burguesía venezolana es una vergüenza, que ahora está en la oposición y muy sufrida, yo lo entiendo. Es muy complejo Venezuela, pero vos tenés que entender que eso verdaderamente es un régimen cívico-militar ¿Fracasó? que avasalla ¿Fracasó? a la oposición de una manera muy violenta. No, con que lo entiendas vos me alcanza, yo lo entiendo. Ah, bueno, pero lo decilo que te quiero entonces, decir, no, aunque yo te lo que duela. te quiero decir es Porque lo estás si- justificando la No, no es violencia que de estoy Maduro y de justificando. Diosdado Cabello, no ¿Sabes es qué Cuba pasa? la que gobierna. Hay que preguntarse como periodistas, y Luis Beldi, te conozco hace tiempo y he leído tus libros y conozco tu obra y respeto mucho tu trabajo, de los 12 apóstoles que me encantó. No, y cuando dije acá, dije en Argentina, no dije a esta mesa porque toda la gente acá son mucho más profesionales que yo del periodismo, así que por favor, Pero aclaremos los las cosas. periodistas, vos dijiste los periodistas. No, yo me siento ofendido. pero con no, tu te pido uso. disculpas si te Beldi. ofendiste, No dijo para continuar amablemente Igual la que el noche. clip ensayo, sí, para mí fue un comentario muy menor. Sí, Bueno, no adelante. importa, pero te Ajá. quiero decir que hay algo que es peor de lo que va a pasar, porque yo puedo aceptarte que Natalia, hemos compartido viajes juntas por el tema Lo de sé, Evo, en fuimos norte, a etcétera. Venezuela juntas. Nosotros hace Y a muchos Ecuador. años que estamos ¿Te acordás? trabajando en el tema Latinoamérica. Duele que se haya caído toda esta cuestión romántica, si querés, de la posibilidad de ser soberanos e independientes y no estar otra vez arrodillados frente a reyes y reinas y
y decirle a los reyes que lástima que hemos perdido. Lo que pasa, Lucila, que los procesos latinoamericanos son más complejos. A ver, me parece que para sacar el blanco y el negro, para sacar el blanco y el negro del análisis que nunca sirve, lo que hay que decir es que en estos países latinoamericanos, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, eran países que habían sido saqueados históricamente en sus recursos naturales, petróleo Venezuela, gas Bolivia, etcétera, y que vinieron otros gobiernos que intentaron restituirle al pueblo ese saqueo del que habían sido víctimas durante décadas. Es cierto que Hugo Chávez, yo también cubrí varias elecciones, ganó elecciones democráticas y legítimamente. Ahora, después vos no podés desconocer, y si sos periodista me parece que lo tenés que repudiar, que en el 2007, ya en los albores de Hugo Chávez, no estamos hablando de ahora, RCTV, Globovisión, a los canales de televisión que tenían una posición opositora le sacaban las concesiones. No podés dejar de desconocer la violación a los derechos humanos de que opositores políticos con procesos injustos estén Sin prisioneros, duda. que no haya división de poderes. La CNE, que es la Comisión Nacional Electoral, más el Tribunal Supremo de Justicia, están cooptados por el chavismo. No podés dejar como argentina y como periodista de preocuparte porque Ahmad Bahidi, que estaba acusado de haber volado la AMIA, el atentado terrorista más doloroso que vivió la Argentina, haya sido cobijado y recibido en Venezuela cuando tenía pedido alerta roja por Interpol por el presidente Hugo Chávez, no por Maduro. Entonces, eso me extraña. Si vos querés ver la realidad con un ojo tapado, bienvenida, te escuchamos todos, pero la realidad es esta que pero yo los también te terrorismos cuento. también existieron en Cuba y Estados Unidos tienen cubierto Eso a no los terroristas justifica lo que cubanos. estamos diciendo. Mira, lo que pasa hoy en Venezuela, el hambre, la pobreza, la marginalidad, la violación a los derechos humanos, también pasa en otros países. Y eso es un consuelo. Pero no lo que pase en hablan, África. no es lo un hablan, consuelo. Débora. Decime por qué todos los Es días absurdo todo salen esto. en el grupo perdón, una cosa, el grupo de Diarios Vamos a asumir América, que en el conurbano bonaerense te matan por un celular. Y eso es una justificación de lo de Venezuela. Es real lo que vos decís. Ahora, hay que cuestionarse como periodista por qué todos los días hay en las portadas noticias sobre Venezuela. Todos los días desde hace más de 10 años. Porque está en Latinoamérica. No, Nosotros no es vivimos cierto, acá. porque de Colombia y de México no existe lo mismo. Hay unas pautas Bueno, a que nosotros todos nos los días... importa más Venezuela, entonces. no es que te importa más. Estados Pero Unidos Colombia no es puede Venezuela, yo estuve en decir... Colombia ahora y... Como dice Atilio Borón, dice, Estados Unidos le puede decir fuck you, disculpen la expresión, a Europa, se lo puede decir a Japón, pero jamás se lo diría a América Latina. ¿Por qué? Porque con América Latina se sustenta el mundo. Nosotros tenemos las reservas de agua más grandes de la región, están en Latinoamérica, del mundo. Tenemos las reservas, los venezolanos, las reservas más certificadas, más grandes del mundo, mucho más que las de Arabia Saudita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tienen 3 días de viaje a Caracas, en vez de hacerse 3 días, 45 días en barco a Arabia Saudita, es mucho más fácil ir por el petróleo venezolano. Eso está clarísimo. ¿Cómo hacen para sustentar las 1000 bases militares que tiene Pero el hoy gobierno de Estados los Unidos Estados tiene Unidos? producción de petróleo. No, sí, Una de las crisis de Venezuela es Tal justamente cual. eso. Que El Estados Unidos descubrimiento no del es- shale no fue es- lo que cortó bastante el negocio de Venezuela. Pero Y es más, una hay cosa que es la empezar a reserva, pensar en los señora. países latinoamericanos cómo manejamos nuestras materias primas, porque eso de pensar que eternamente podemos vivir de la soja o del petróleo no es así. Ese es el gran tema, perdóname, que lo marcaba Pablo. El gran fracaso de los modelos de Latinoamérica es que dependen de un solo recurso. Argentina de la soja, Chile del cobre, Venezuela del petróleo. Cuando un solo commodity rige tu modelo económico, Está estás en un liquidado. problema, porque Ah. baja el precio del petróleo, baja el precio de la soja y entras en un problema económico de 10 fondo. segundos tengo, sí. 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 Recordemos, en el 2010, 2011, 2012, el Frente por la Victoria y los partidos afines defendían el populismo de Venezuela y era a donde íbamos. Y por eso es importante lo que dijo Iván. Cuando comparamos la salida difícil que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, también es contra qué lo comparamos. Y si ese cambio es gradual, seguramente va a llevar un tiempo. Ya seguimos por mucho más, por favor. ¿Qué ojos, Lucila? ¿Qué ojos? Igual que vos. No, más pero lindo tus los- ojos son del mismo color de tu pelo, ¿no? Eso ¿No? cuando me emociono de lo que hablo ¿En se- se me ponen más pasional. Gracias por venir, ¿eh? No, yo quiero terminar una Pará, cosa. que ya no termino todavía el programa. Es brava, es brava. Todavía somos muchos invitados, muchos. Siempre, este programa debería durar 14 horas, ¿sí? No, por Dios. No debemos ideas igual. Esta
Esta es una provincia que duele. En el estreno de Pamela a la tarde, María Eugenia Vidal hizo una radiografía pesimista del panorama de Buenos Aires. La gobernadora confesó el esfuerzo que está haciendo para sacar su gestión adelante y denunció la falta de cooperación del Poder Judicial para terminar con la maldita policía. A mí me da mucha fuerza la gente. Yo me siento muy acompañada y sobre todo sabiendo que venimos de un año donde no la pasaron bien. Yo siempre digo, la gente no me votó para que yo sea una denunciadora, pero por supuesto, si en ese hacer vos encontrás una irregularidad, es tu obligación denunciar. La semana pasada pusieron preso por muy pocas horas a un comisario que se llama Miranda, que era titular del área de verificación técnica vehicular de la provincia. Fuimos a la oficina, ingresaron, encontraron los 200.000 pesos, hoy está excarcelado. ¿Y de quién depende? Eso depende del juez. Vemos políticos muy conocidos que van a juicio oral y que están en los medios y que no van presos. ¿Se le cruza en algún momento por la cabeza ser presidenta de la Argentina? No, no contundentemente, digo. Lo peor que le pasó a la provincia en los últimos 20 años es tener gobernadores que querían ser presidentes. Eugenia, ¿te hablas con Scioli? No. ¿Puede llegar a servirte, puede sumar o no? Yo creo que él tuvo su oportunidad de gobernar la provincia y demostrar todo lo que podía hacer. Y los vecinos lo saben. Esta es una provincia que duele. Una provincia que duele, decía María Eugenia Vidal hoy con Pamela a la tarde. Le mandamos un saludo de Pamela a todo su equipo que debutaron hoy muy bien. Te mando un beso. No se me cruza por la cabeza ser presidenta, nos llamó a todos la atención ese título que levantaron todos los portales, porque por la maldición de Alsina. Nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a presidente de la Nación, salvo Duhalde, que lo hizo no por el voto popular, sino porque lo eligió la Asamblea Legislativa. Dardo Rocha, Ugarte, Mercante, Cafiero, Rucauf, Scioli, un montón de gobernadores que intentaron ser presidente pero no pudieron. Vidal va a ser jefa de campaña, está claro, obviamente no puede ser candidata. Ganó el camino Marcos Peña. El camino Marcos Peña es candidatos poco conocidos, Gladys González, Facundo Manes, Graciela Ocaña, veremos, pero con Vidal en la calle haciendo campaña. Si al gobierno le va bien en la elección de medio término, se produciría un hecho inédito en la política argentina, ¿no? Aún por un estrecho margen, porque realmente hoy hay una suerte de paridad en distintas fracciones que se presentarían eventualmente en la elección. Pero el hecho inédito sería que el gobierno, si es que logra hacer una elección razonable, ganaría aún con la economía adversa o en contra, ¿no? Porque habitualmente lo que marca la agenda o el resultado de la elección de medio término es la economía. ¿Cuál sería el número razonable? Justamente en la Casa Rosada hay un optimismo de que creen que van a ganar, por dos razones creen que van a ganar en octubre. Saben que la economía no va a traccionar, que no va a ser el factor fundamental. Básicamente, la falta de candidatos de la oposición, no ven figuras fuertes que le vayan a... La división. Y por otro lado, apuestan a la pequeña obra que están haciendo. El Metrobús, una calle... A ver, Diego, ¿dice sobran No, candidatos? Diego, me parece que con todo respeto a Lili, que es la que sabe la apuesta, porque en la Casa Rosada se sabe todo, pero si ese es el análisis, tenés equivocado. No es que faltan. Es lo que analizan ellos, ¿no? No, bueno, Lili, pero te explico esto. Para mí, yo ya igual no subestimo a nadie. Si María Eugenia quiere ser presidenta, que sea presidenta. No digo que no lo va a hacer. Si quiere ser mucha suerte, digo, ya no subestimo a nadie. Ni tampoco en estas elecciones. Ahora, mi lectura es que para mí, al revés, faltan candidatos del oficialismo, pues están todos en función, y lo que sobran son candidatos de la oposición. Hay que ver. El problema es ese, que sobran candidatos, porque en el peronismo tenés a Cristina, a Scioli, dice a que va a ganar el Randazzo, oficialismo porque a Magario, faltan candidatos. No, al revés. No, por eso, pues están divididos. Todos divididos. El problema es que están todos divididos. Y el divide, Falta tiempo, ya viene la unidad. Falta la unidad. Todos unidos venceremos. El peronismo unido jamás será la unidad penal. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a los amigos de La Verita por el riquísimo catering que nos mandaron. Gracias, Relojes Polis, buenísimo Polis de hoy. Como siempre, impecable. El traje divino, la ropa de Liguria. Sigan con Animales Sueltos. Mañana pegaditos a Polémica. Estamos todos juntos en este programa desmesurable, inigualable. Básicamente la pasamos bien, disfrutamos apasionadamente el debate. El único programa de la televisión argentina de debate político, ¿no? Intratables. Hasta mañana. Chau.